Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver un ejercicio de carga de capacitor. Vamos a ver incluso una simulación, que es lo que me interesa que ustedes puedan ahí apreciar de cómo trabaja esto y puedan entender un poquito mejor cómo es que trabaja la carga del capacitor. Entonces, primero que nada, nos dicen el interruptor de la figura 1, esta sería la figura 1, se abre en el tiempo igual a 0 y nos piden calcular el voltaje 0 para el tiempo igual a 0, que es justo el instante en el que se activó el interruptor, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con esto primero que nada. Hay que entender, este es el dibujo que nos dan, esta es la simbología del interruptor. El interruptor lo que nos está indicando es que a partir de una acción que sucede en el tiempo igual a 0, en ese instante el interruptor se abre. Inicialmente debe estar cerrado. Muy importante porque luego se confunden con estas situaciones y dicen, es que aquí no me dice nada de que está abierto. No, no te van a decir nada. ¿Por qué? Muy sencillo. Aquí está demostrado en forma gráfica. Está implícito que este interruptor estaba cerrado y en el tiempo igual a 0 se abre. Vean la flecha como apunta hacia afuera, indicando que se va a hacer la acción de levantar el interruptor, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque luego dicen, es que no dice aquí. No, no va a decir, ¿sí? Ok. Circuito para tiempo menor que 0. Fíjense lo que estoy analizando primero y es para que ustedes puedan revisar esta situación. Antes de que el interruptor se abra, ¿sí? Como me dicen aquí, el interruptor permaneció cerrado por mucho tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Incluso tampoco me lo dice a mí el ejercicio. Pero la idea es precisamente de que yo analice y me dé cuenta que el interruptor estuvo en posición cerrada durante mucho tiempo hasta que yo llegué y lo levanté. Abrí el interruptor, ¿sí? ¿Esto por qué me interesa? Porque ya dijimos que si el capacitor está conectado a una fuente de voltaje, se comporta como un circuito abierto. Entonces, aquí básicamente lo que sucedió es que como estaba cerrado el interruptor, hay flujo de corriente a través de estas ramas y el capacitor se cargó. Ya que el capacitor quedó cargado, ¿sí? Pasemos a la siguiente, se comportó como un circuito abierto. Se cargó hasta un voltaje. ¿Qué voltaje? Bueno, si ustedes revisan el circuito, el capacitor y la resistencia de 4 kilos quedaban en paralelo. Entonces, como están en paralelo, el voltaje de la resistencia de 4 kilos es el voltaje del capacitor, ¿sí? Bien, entonces aquí ya no hay corriente porque el capacitor se abre después de que se queda cargado, porque este duró mucho tiempo conectado. Entonces dicen, bueno, ¿cómo calculo el voltaje cero? ¿Cómo puedo trabajar con él? Porque lo que necesito saber es a partir de qué momento, o sea, qué voltaje este capacitor se cargó para el voltaje cero. Ojo, me lo están pidiendo para un tiempo igual a cero, pero ahorita vamos a hacer esas situaciones. Bien, lo que yo hago aquí es darme cuenta que mi circuito antes de que se active el interruptor me quedó esto, capacitor abierto, y esta resistencia de 2 kilos en serie con la de 4 kilos, porque por la corriente no puede venirse por aquí porque está abierto el camino. Entonces, lo que puedo hacer es un divisor de voltaje para calcular el voltaje cero. ¿Cómo lo hago? Bueno, ya lo sabemos. La resistencia que me interesa entre la suma de las dos por el voltaje de la fuente, que en este caso son 6 volts. Lo hago y me dice que el voltaje cero es igual a 4 volts. ¿Qué me quiere decir este voltaje? Que el voltaje de la resistencia y el voltaje del capacitor son 4 volts. Quiere decir que el capacitor se cargó hasta 4 volts, ¿sí? Ojo con eso también. No quiere decir que el capacitor siempre se cargue el voltaje de la fuente. No, no es cierto. En este caso quedó a 4 volts, ¿sí? Para un tiempo menor que cero, o sea, un tiempo antes de que se active el interruptor. Tengan mucho cuidado con las situaciones. Si yo veo mi gráfica de tiempo, yo lo que estoy diciendo es que el cruce del eje, aquí donde está mi eje que se cruza, este es tiempo igual a cero, ¿sí? Si estoy hablando de un tiempo menor que cero, ¿qué estoy diciendo? Que estaría de este lado, tiempo menor que cero. Y si estoy hablando de un tiempo mayor que cero, que es justamente cuando se activó el interruptor, aquí está diciendo que el tiempo mayor que cero sería de este lado, ¿sí? Este es mi eje en el que estoy haciendo yo toda mi cálculo. El eje de las Y o de amplitud básicamente es eso, es el voltaje. Aquí yo pondría cuánto voltaje tengo, 1 volt, 2 volts, lo que sea. Y este sería el eje de las X, se convierte en el eje del tiempo. Entonces, en el cruce de los dos, de amplitud y de tiempo, pues aquí es el tiempo igual a cero, justo en este punto, en el centro.
y del lado derecho es el tiempo mayor que cero y el tiempo izquierdo es el tiempo menor que cero. Entonces lo que estoy diciendo es que aquí, antes de activar el interruptor, el interruptor estaba cerrado, el capacitor el capacitor se cargó hasta 4 volts y aquí tengo cuánto voltaje debe tener. Ahorita vamos a hacer ese ejercicio en el simulador. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, porque aquí lo que hice fue únicamente calcular cuál es el voltaje del capacitor antes de abrir el interruptor. Es muy importante, debo de hacer esto. Perdón. En la siguiente, pues lo que sucede es que mi interruptor se abre en el tiempo igual a cero, ¿sí? Esto aquí estoy haciéndolo en el tiempo igual a cero. Mi interruptor se va a abrir. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues lo único que está sucediendo es que a partir de este instante ya no hay corriente que circule a través de este cable. ¿Por qué? Porque el interruptor se abrió y ya no pasa nada. Entonces, algo muy importante, esto se convierte técnicamente en dos circuitos. En uno tengo la resistencia de 2 kilos y la fuente de 6 volts, y en otro tengo el capacitor con la resistencia de 4 kilos. Aquí otra vez analizamos esta parte nada más, la parte derecha, porque me están pidiendo en el tiempo igual a cero, que es justo cuando cuando el interruptor, perdón, se abre. Si esto es así, chéquense quién es el que se quedó cargado, el capacitor. El capacitor almacenó, ¿sí?, su carga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí en este capacitor hay un voltaje, y este voltaje, por la conexión que tiene la resistencia, va a ser el mismo que el del capacitor. Entonces, el voltaje del capacitor es el mismo voltaje de la resistencia. De hecho, lo que va a suceder es que las cargas que tiene almacenadas el capacitor van a intentar o van a salir de él a través de este circuito, este camino, ¿sí?, para volver a un equilibrio de cero, que las cargas estén equilibradas en lo que son sus placas. Pero la resistencia se va a oponer al paso de esas cargas. Entonces va a tardar en descargarse dependiendo del valor que tenga la resistencia que quedó con el capacitor. Entonces, esto es muy importante. Por eso que nosotros calculamos esto, la constante de tiempo, que es lo que me dice aproximadamente qué tanto tiempo va a estar tardándose en descargar el capacitor. Ahorita lo vamos a ver. Yo sé que eso es tau. Tau es igual a R por C. ¿Qué resistencia me quedó conectada con el capacitor? O sea, a través de qué resistencia se descarga el capacitor, en este caso únicamente en la de 4 kilo ohms. La de 2 no sirve para nada porque quedó abierto el circuito. Entonces solamente la de 4. Por lo tanto, tau es 4 kilos por 3 milifaradios. Hago la multiplicación y me da que son 12 segundos, ¿sí? Esto es importante, tau son 12 segundos, recuerden que les mencioné. Ustedes pueden checar ohms por faradios, si hacen el análisis dimensional, les va a dar que esto está dado en segundos, ¿sí? Tiene que serlo, porque aquí arriba tenemos tiempo, y el tiempo también tiene que estar expresado en segundos, para que sea segundos entre segundos se cancele, y nos quede únicamente volts en la expresión de carga y descarga del capacitor. Entonces, bien, aquí tengo la ecuación del capacitor. Nosotros ya vimos cómo obtuvimos esta ecuación. Lo que me está diciendo es que tengo un voltaje inicial donde empezó en 4 volts, ¿sí? Lo hicimos hace un momento. Aquí está, 4 volts. E a la menos t sobre tau. ¿Cuánto me dio tau? 12. Aquí está, son 12 segundos. Esta expresión que ustedes ven aquí en pantalla es el voltaje del capacitor. El capacitor empieza con este valor y posteriormente se comienza a descargar poco a poco, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje B0? Pues es este mismo, porque quedó en paralelo con el capacitor, ¿sí? Entonces, muy importante, solamente tengo que revisar cómo se distribuye el voltaje del capacitor en las resistencias que quedan conectadas a él. Podré tener aquí dos en serie y me digan, calcula el voltaje B1, que sea el de la primera resistencia. Pues un divisor de voltaje, porque este se convirtió básicamente en la fuente, ¿sí? Entonces debo de tomar en cuenta ahora que el capacitor es la fuente de alimentación al circuito que quedó después de abrir el interruptor, ¿sí? Bien, entonces la respuesta a esto que me digan, ¿y cuánto es el valor del voltaje en B0 en los 4, en T igual a 0? Pues su respuesta es igual a 4 volts. ¿Por qué? Muy sencillo, si yo voy y coloco aquí un 0, me va a quedar 0 entre 12, me va a dar 0. E a la 0 es 1 por 4, 4 volts. Entonces el voltaje 0 en el tiempo igual a 0 son 4 volts. Yo puedo, a partir de ir poniendo aquí valores de tiempo,
un segundo, 2 segundos, lo que ustedes quieran, puedo ir calculando cómo va a caer el voltaje. Ustedes se van a dar cuenta que el voltaje va a ir cayendo desde los 4 volts hasta llegar a un voltaje igual a cero. Claro, va a tomar un tiempo, por eso tenemos aquí una constante de tiempo. Vamos a verlo entonces en la simulación. Ok, lo que tengo yo aquí es Multisim, que es un simulador. Algunos tal vez ya por ahí lo lleguen a conocer. Es un simulador que permite hacer ahí pues precisamente estas comprobaciones de los circuitos. En este caso tengo el circuito que nosotros hace rato armamos. Vamos a hablar rápido de Multisim. Lo que tengo en Multisim yo aquí es la posibilidad de estar cargando resistencias, capacitores o algún otro elemento que yo necesite, y lo puedo estar ocupando para hacer mi circuito, mi simulación. Hay múltiples simuladores. Esto que le estoy poniendo yo aquí lo pueden hacer en otro simulador como el iWare o algún otro, no pasa nada. Aquí arriba en Multisim tienen ustedes para cargar lo que serían sus perdón, lo que serían los elementos que quieren ustedes ocupar: resistencias, capacitores, bobinas, lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, perdón. Lo que sucede aquí, bueno, lo que sucede aquí, perdón, básicamente es aquí presiono estos iconos y yo puedo sacar lo que sería resistencias y capacitores y fuentes de voltaje. Entonces, esto es para poner componentes que yo necesite. De este lado, en el lado derecho, me aparece una paleta de lo que son instrumentos de medición. Hay una gran cantidad de instrumentos, de voltaje, de corriente y demás. Lo que nosotros vamos a ocupar es algo que se llama osciloscopio. Es este osciloscopio es básicamente, aquí tenía ya algo así, el osciloscopio básicamente lo que me permite a mí es visualizar cómo se está haciendo la gráfica de voltaje de mi circuito, cómo trabaja, así que es lo que está haciendo. Entonces de esta manera puedo hacer una comprobación ya visual de lo que calculé. Entonces vamos a ver, este interruptor lo voy a dejar cerrado porque a final de cuentas recordemos que al principio del circuito me dicen que está cerrado el interruptor, entonces lo voy a dejar cerrado. Y aquí arriba voy a ejecutar o iniciar lo que es mi simulación. Pueden presionar F5, cualquiera de las dos. Entonces yo inicio mi simulación y voy a ver el osciloscopio. Si ustedes checan, aquí tengo una línea en rojo. Esta línea en rojo es básicamente la gráfica que yo estoy viendo de voltaje del capacitor. ¿Por qué del capacitor? Porque me doy cuenta aquí perdón, que el multímetro está conectado, el negativo a tierra, y el positivo está conectado al otro extremo del capacitor. Entonces, como están en paralelo, estoy viendo los dos, ¿sí? Básicamente estoy viendo los dos circuitos. Ok. ¿Qué estoy viendo aquí? Pues estoy viendo cómo sería el voltaje. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de si estoy bien con la medición? Van a decir, pero es que aquí no se ve nada y no me aparece un indicador o algo. Bien. No hay problema. Estoy trabajando con el canal A. Aquí está. Si ustedes checan en el propio Multisim, lo que sería el osciloscopio, tengo lo que es A y tengo B. Es canal A y canal B. Tengo dos canales para conectar dos señales y compararlas. Puedo estar viendo dos señales en tiempo real. En este caso estoy ocupando yo lo que sería el canal A únicamente, de forma exclusiva. Aquí dice escala, lo tengo en 2 volts por división. ¿A qué se refiere esto? Que la altura de cada uno de estos cuadritos es de 2 volts, ¿sí? Si ustedes recuerdan, quedamos que el capacitor se va a empezar a cargar, o bueno, perdón, quedó cargado inicialmente con ¿cuánto? Con 4. Justo, si que tengo 2 volts por división, voy aquí arriba y tengo 2 volts, y en el siguiente cuadro tengo otros 2, lo cual me da 4. Lo cual comprueba lo que vi en los cálculos. El capacitor inició cargado a 4 volts, como dijimos que iba a suceder, ¿sí? Posteriormente, bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Antes de que se me pase, perdón. Aquí tengo algo que se llama base de tiempo. ¿A qué se refiere la base de tiempo? Es qué tan rápido va a ser el muestreo o lo que sería la adquisición de la señal. Miren, aquí yo puedo ir moviendo y voy haciendo que sea más rápido o más lento. Cada uno de estos cuadritos, ahora en lo que es la parte de tiempo, lo que tienen aquí de largo, es lo que mide cada uno de estos. Este va a ser ahora de 5 milisegundos, otro 5, otro 5, otro 5, y así me voy constantemente, ¿sí? Entonces depende de lo que esté yo ocupando. Bien, lo que sigue ahora es que yo voy a abrir el interruptor.
Lo voy a abrir y lo que va a suceder es que el capacitor tiene que comenzar poco a poco a descargarse. Si ustedes recuerdan, tenemos 12 segundos, es un tiempo muy alto. Va a tardar mucho en descargarse. Voy a abrir el interruptor en este momento. En este momento en que toque el interruptor, en ese momento es el tiempo igual a 0. A partir de ahí se comienza a descargar el capacitor porque ya no está conectado a la fuente que fue lo que lo cargó. Pues vamos a abrirlo. Lo abro. Vamos a darle un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque el tau es muy grande. No sé si ya alcanzan a apreciar un poquito como ya comenzó a bajar un poco el valor. De hecho, si ustedes se fijan aquí, ya me empieza a dar valores. Dice, ¿sabes qué? Ya no son 4, ya son 3.959. Y ahora 29. Y va a comenzar a descargarse poco a poco. Eso, si empiezan ustedes aquí a apreciar, ya se ve la línea roja debajo de la punteada. Lo cual poco a poco me va diciendo que el capacitor se va a descargar. Ahora me van a decir, pero pues, tardó demasiado. Ok, vamos a hacer esto para que ustedes lo chequen con calma. Y lo que me interesa es que ustedes después en su casa con algún simulador o ustedes lo pueden tabular, pueden hacer una tabulación para que vean que sí coincide con lo que estamos diciendo. Voy a cambiar los valores de las resistencias. Lo que voy a hacer yo aquí es cambiar la resistencia. En lugar de ponerle 4 kilos le voy a poner 400 ohms. Y a esta le voy a poner 200 ohms. Si vemos el circuito, fíjense lo que va a pasar. En lo que es cuestión de voltaje, ya que solamente bajé el valor de las resistencias, pero su valor tiene técnicamente, o la distribución de voltaje es el mismo, fíjense que sigue cargándose hasta 4 volts, ¿sí? Porque siguen siendo 4 y 2, básicamente es lo mismo, ¿sí? Entonces su distribución es la misma, hasta 4, pero hay algo que cambió y es lo que quiero que ustedes aprecien. ¿Qué cambió? Tau. Tau es diferente, eso ustedes lo calculan, pero tau es diferente. ¿Qué va a pasar si yo modifique tau en el circuito? Vamos a abrir el interruptor, ¿sí? Entonces abro el interruptor y ¿qué está sucediendo? Si ustedes aprecian, voy a mover esto un poco de tiempo para que sea mejor la gráfica. Así. Si ustedes aprecian, se empieza a notar más rápida la descarga del capacitor, ¿sí? Mucho más rápido la descarga, ya que el valor de tau cambió, ya no es el mismo. Entonces, si el capacitor carga más rápido, se descarga más rápido o más lento, eso va a depender de su valor de tau, que depende también de la resistencia que quede conectada con él. Entonces, esto es muy importante. Ahora bien, vamos a la siguiente parte. Si ustedes notaron, yo tenía por aquí unos cursores. Aquí arriba, en esta parte, aquí, tienen dos cursores con los cuales ustedes pueden moverlos si está revisando valores. Aquí les va a indicar en tiempo el valor y amplitud también. Entonces vamos a ver. Yo voy a mover el cursor 2, aquí está en azul el cursor 2, lo voy a mover, lo voy a colocar por ejemplo en este punto. Tal vez me interesa esa medición. Y me voy a ir al entorno donde dice tiempo igual a 0. Fíjense cómo me voy moviendo hacia los lados. Y aquí en esta parte me va diciendo en qué punto del tiempo me encuentro. Inicialmente aquí estoy en 0. Aquí estoy yo a 100 milisegundos, aquí estoy a 200 milisegundos porque esa es mi base de tiempo. 100 milisegundos cada cuadrito. Cada cuadrito de largo mide 100 milisegundos. Entonces, bueno, hasta que llegar aquí, a este punto, aproximadamente, por ahí, hasta este instante de tiempo que yo estoy colocando aquí, que son 306.159 milisegundos, es el tiempo igual a 0 para mí. ¿Por qué? Si van a decir, pero aquí está el 0. Ok, yo estoy refiriéndome al momento en que abrí el interruptor. En este instante de tiempo abrí el interruptor. Cuando lo abrí, el capacitor se comenzó poco a poco a descargar. De 4 volts hasta cuánto? Bueno, si checo más adelante, me estoy diciendo que estoy a casi a 600 milisegundos aquí arriba, aquí, y que su voltaje llegó a 3.138 volts, ¿sí? Claro, hay que tomar en cuenta algo. Esto que ven aquí que dice T2 menos T1 es la diferencia. Me está haciendo la diferencia de tiempos, me está haciendo la resta. Dice acá, son 600 menos 306,
Son 293 milisegundos. O sea, el tiempo que hay entre estos dos cursores son 293.478 milisegundos. ¿Sí? Y el voltaje también me lo calcula. Me está sacando el del máximo menos el mínimo. Estos dos, bueno, al revés, el mínimo menos el máximo. Y me dice que la diferencia, este cachito que está aquí, es de 862.28 milivolts. ¿Sí? Es este cachito nada más. Ahora bien, yo puedo decir cuánto tiempo le va a tomar llegar a la mitad. Pues puedo hacerlo. Dejo que la simulación corra. Digo, esto lo voy a hacer con el afán de tal vez revisar mis cálculos. Digo, pues que me interesa ver, yo calculé que en tanto tiempo llegaba. Bueno, pues voy a verlo. Entonces aquí yo dejo que siga corriendo mi simulación. Veo cómo se sigue descargando el capacitor como lo indicamos. Voy a hacer yo aquí lo siguiente. Voy a cambiar la base de tiempo para que se pueda apreciar mejor. Y voy a pausar mi simulación en este instante. Nada más quiero que llegue a la línea punteada que me indicaría que son 2 volts por división aproximadamente, y pauso mi simulación. Muevo mi cursor, más o menos por aquí lo coloco. Digo, quiero que ver hasta cuando llegó a 2 volts. Más o menos por ahí son los 2 volts. Aquí está. El cursor 2 se encuentra en 2.028 volts y el cursor 1 se encuentra en 3 puntos y tantos. Se movió. Como moví la base de tiempo, también se movió, entonces tengo que regresarlo hasta donde están los 4 volts. Más o menos ahí está. Aquí está el cursor 1 en 4 volts, que es este. Perdón. Y este es el de 2 volts. ¿Cuánto tiempo le tardó llegar? Aquí está. 826 milisegundos, que es la diferencia de aquí de este tiempo menos el tiempo que pasó. Entonces, ¿cuánto tiempo le tomó al capacitor llegar a ese voltaje? A la mitad. 826 milisegundos. Bueno, espero que les haya quedado un poco claro esto ya con la simulación. Ya voy a notar mejor cómo trabaja. Muy importante, bueno, chequenlo con calma y pues cualquier cosa ahí me avisan. No tienen que usar multisim precisamente, simplemente es una indicación de cómo trabaja esto. Pueden ocupar cualquier otro simulador y a final de cuentas, bueno, en laboratorio sé que están usando ya un simulador ustedes. Pues si alguien tiene multisim, bueno, y no lo sabe usar, tal vez esto le puede ayudar un poquito a saber cómo usarlo. Y bueno, eh, si quieren hacer algún cambio al circuito, nada más recuerden que tienen que detener la simulación y ahora sí pueden modificar los valores. Si lo hacen con la simulación pausada o corriendo, les va a decir que no se puede, que no pueden hacer esas ese cambio. Entonces, bueno, aquí está un ejemplo ya con simulación de cómo se carga y se descarga un capacitor. Bueno, cómo se descarga un capacitor, más bien dicho. Y bueno, cualquier cosa, pues me contactan por correo. Cuídense, nos vemos, que estén bien.